Este es el último tema en la serie que venimos abordando de transformación. Y el tema de hoy es enfrentando gigantes en la vida y el trabajo. Tenemos gigantes para enfrentar en la vida y en el trabajo también. Tengo una colega de la oficina que nos está visitando. Espero que yo, su jefe, no sea un gigante a enfrentar en el trabajo, ¿no es cierto? Pero no, me tienen domado, me parece, en la oficina. Pero bueno, todos tenemos, ¿verdad? Situaciones, personas que tenemos que enfrentar y que aparecen en nuestra vida como gigantes. Y en esta noche vamos a mirar la historia, rapidito, de una persona que enfrentó un gigante. A ver, ¿quién adivina quién fue? Muy bien. ¿Por qué David enfrentó un gigante en su vida? ¿Cómo se llamaba el gigante? Goliat, ¿no? Goliat. Así que vamos a repasar algunos aspectos de la historia de David y vamos a sacar algunas enseñanzas para nuestra vida. Como decía, todos tenemos gigantes, dificultades, cosas grandes, pareciera insuperables para enfrentar. ¿Y cómo lo estamos haciendo? Los que tienen la hojita pueden seguir y rellenar los espacios en blanco. Todos tienen una hojita, si quieren, y si les falta un lápiz también pueden acercarles, los sugieres, un lápiz. La historia de David y Goliat se encuentra en el libro de Samuel. Se encuentra en el libro de Samuel, en el capítulo 17 de 1 Samuel. 1 Samuel 17. Y quizás no vamos a leerlo todo ahora, pero repasar, narrar un poquitito lo que pasó, y si se me escapan detalles, ustedes que conocen bien la Biblia me pueden ayudar a completar. David fue o era el hijo menor de 7 hermanos. El hijo menor de 7 hermanos. Y en la época, en Israel, había un conflicto con las tribus alrededor. Había en Israel un rey, ya elegido en parte por el pueblo, pero por Dios también, que se llamaba Saúl. Muy bien, el rey Saúl. Y pasó de que el rey Saúl, por errores que cometió en su vida, de juicio y de decisiones malas, resultó ser que fue desechado por Dios como rey. Y Dios, a través del juez Samuel, decidió elegir otra persona que lo iba a reemplazar a Saúl. El relato de David y Goliat, todavía Saúl era rey. Pero bueno, ya había una decisión de que no iba a continuar siendo rey. Y esto es terrible, pensar que en la vida, por malas decisiones, uno se aparta de los planes de Dios y por su desobediencia queda desechado por Dios para lo que Dios lo llamó a hacer. Le puede pasar a una persona que pierde un ministerio, le puede pasar a un pastor que comete un error y de alguna manera pierde el uso de toda su vocación, su talento que tenía. Y así en la vida puede pasar distintas situaciones donde uno pierde el destino para lo cual fue de alguna manera separado y preparado. Y a Saúl le pasó eso, que es terrible la historia de este hombre. Dios entonces decide reemplazar a Saúl con otro rey. Y va entonces Samuel a la casa, esto lo leen en 1 Samuel 16, va a la casa de, ¿cómo se llamaba el padre de David? Isaí, que es muy interesante el linaje de Isaí, pero no vamos a entrar en eso. Isaí vivía ¿en qué zona, en qué pueblo? ¿Se acuerdan? Belén, alguien dijo, muy bien, Belén. ¿Dónde nació? Hay cierta conexión, ¿no? Pero bueno, lo dejamos a un costado, porque hay conexiones muy interesantes en la Biblia. Fue entonces Samuel, y cuenta la historia que Samuel fue y se aparece en la casa de Isaí, y dice, vengo aquí para ofrecer sacrificio. Y hay alguien que Dios ha determinado va a ser rey. Entonces hace desfilar los hijos
Isaí, que tenía. Pasa el mayor, el segundo, el tercero, el cuarto, el quinto y el sexto. Y de alguna manera Samuel no tenía convicción que uno de ellos fuera a ser el futuro rey. Entonces Samuel se queda, pero estos son todos tus hijos, no hay uno más. Bueno, sí está el menor, pero está por allá cuidando a las pocas ovejas que tenemos, el rebaño. Bueno, hacelo venir. Y Dios le dice una cosa a Samuel, que es un dicho que se ha hecho famoso, pero que nos vale para todos. No, nosotros juzgamos por las apariencias, pero Dios mira el corazón. Y siempre pasa lo mismo, porque Dios ve no solamente la integridad de la persona, sino el potencial y el futuro que Dios puede desarrollar en la persona a través de la vida y los años. Así que bueno, viene David y Samuel tiene convicción. Este es el hombre, un jovencito adolescente. Este es el hombre que va a ser rey. Y lo unge simbólicamente para que entonces todos vean, inclusive los hermanos y los familiares ahí presentes, lo unge Samuel a David como rey. Sigue la historia. Se arma una batalla, una guerra contra los filisteos. Ya entramos en el capítulo 17 de 1 Samuel. Entonces estaban acampados y sería muy interesante ver en un mapa, pueden ver en un valle los filisteos de un lado y los israelitas del otro lado. Y ahí un valle en el medio, típicamente como se desataba la guerra. Y obviamente el que ganaba, nadie se animaba a bajar a pelear porque si perdía ya perdía todo. Y los valles eran importantes para controlar porque ahí pasaban las caravanas comerciales, etc., ¿no? Así que había mucho interés geopolítico y geográfico, digamos, en todo esto. Entonces estaban ahí apostados el ejército de Israel, el ejército de los filisteos. Los hermanos mayores de David fueron entonces para alistarse al ejército para pelear contra los filisteos. Entonces en un momento le dice el padre a David, lleva un poco de comida para tus hermanos y fíjate cómo están, así me cuentas un poco, tengo novedades de ellos, porque estaba anciano y preocupado por sus hijos. Entonces va David al lugar de la batalla, entrega los alimentos que le envía y busca a los hermanos para informarse cómo estaban. Y resulta ser de que se daba la situación que el ejército filisteo tenía un hombre de estatura más grande de lo común, quizás medía unos 3 metros. Fortachón, muy preparado con todo el ropaje, digamos, militar, aparentemente invencible, y desafiaba al pueblo de Israel que cualquiera saliera a pelear, y el que ganaba esa pelea entre los dos, ganaba la batalla o la pelea para todo el ejército. Y bueno, salía y amenazaba entonces y llamaba a ver, ¿quién me viene a pelear? ¿No? ¿Quién me viene a pelear? Y los otros tenían, cuando veían la estatura, le tenían ya un poco de miedo. Ustedes vieron esos jugadores de rugby ahora que en el Mundial, que había mucho rugby por la televisión, ¿se imaginan un hombre viniendo hacia uno, corriendo a toda velocidad, con 150 kilos encima? Mejor no sale del camino, no intenta pararlo, ¿no? Bueno, esa sensación de miedo, de querer correrse, ¿no? Y bueno, así pasaban los días y dice, 40 días, todos los días venía y desafiaba. Entonces justo cae David para ver a los hermanos, averiguar cómo estaban y escucha lo que Goliat desafía al pueblo de Israel. Y David se pregunta, bueno, pero ¿cómo es esto? ¿Ustedes no hay nadie acá que salga? Y David se sentía dolido y molesto porque de alguna manera nadie del pueblo de Israel salía a defender al pueblo. Y parecía como que el Dios de los israelitas era más débil que el Dios de los filisteos. Entonces tenía David como una inquietud, a tal punto que él mismo se ofreció salir a pelear con Goliat, ¿no? Entonces vamos a retomar algunas cosas de esta historia, porque ustedes saben muy bien lo que pasó. David salió a pelear a Goliat, en vez de pelearle con la espada, la armadura,
le tiró, como era pastor que cuidaba ovejas, le tiró con unas piedritas, ¿cómo le dicen? Una boleadora, ¿no? Una onda. La boleadora era de los argentinos en La Pampa, ¿no es cierto? No habíamos llegado todavía a la escena mundial, los argentinos, ¿no? Casi, pero todavía no. Y David tampoco era argentino, así que era una onda que usaba en su actividad pastoril, digamos, ¿no? Y así había él logrado también pelear con un león, un oso, había tenido experiencias de confrontación con, digamos, en situaciones difíciles. Le pega en la frente a Goliat, quien cae, y como cayó un poco noqueado por ese golpe de la piedra, corre David, le agarra la espada y le corta la cabeza y terminó ahí, ¿no? El partido ya ahí cocinó todo. Así que bueno, ese es grosso modo. Así que David enfrentó un gigante, pero vamos a ver nosotros, a ver si esto me funciona, la historia de David venciendo a gigantes. Yo quiero que pensemos que para llegar a vencer a Goliat también David tuvo que vencer otros gigantes en su vida. Y nosotros tenemos varios gigantes para vencer que a veces nos atan o nos limitan y no nos permiten llegar a una victoria en nuestra vida. ¿Estamos? Entonces, primero, otros gigantes. A veces la demora en el tiempo del cumplimiento de los planes de Dios parecen convertirse en un obstáculo. David había sido ungido rey, tenía un futuro, tenía un destino. Y en esta situación de la batalla, el padre mandó a los hermanos mayores, pero retuvo a David para cuidar las ovejas. Parece mentira que nosotros podemos tener una vocación, un llamado y un sueño. No digo que se frustra, pero que se demora por situaciones personales y familiares. Y aún a veces nuestros propios padres retienen que se desarrolle y se cumpla lo que Dios nos ha llamado a hacer. Pasa, ¿no es cierto? Pasa. Tenemos una vocación, tenemos un sueño y parece que en el tiempo se viene frustrando porque somos retenidos para otras cosas importantes o tareas o momentos importantes en la vida. David tenía que cuidar las ovejas mientras la familia estaba en la batalla. Pero nos puede pasar nosotros, ¿no? Pasa el tiempo, pasan los años, hemos sentido el deseo, la vocación y el llamado a realizarnos o a realizar algo para el Señor y se queda eso en el tiempo. Y tenemos que cumplir quizás obligaciones familiares, compromisos que nos demoran, nos atan. David era el menor en la familia y a veces tu ubicación en la familia hace al desarrollo de tu vida. Sobre este tema, hablen con Celia, ella tiene un libro especial. No es lo mismo ser el mayor en una familia que ser el menor o ser el que está en el medio. Influye a veces cómo nos percibimos, cómo los demás nos perciben y nos exigen, y eso entonces impacta en el desarrollo de nuestra vida personal. Por un tiempo, la vocación de David quedaba demorada. Y David era uno de los 8 hijos de Isaí, los 3 eran parte del ejército de Saúl, los mayores, ¿no? David, sin embargo, se alejaba para ir a cuidar el rebaño de su papá en Belén. ¿Tú estás todavía cuidando el rebaño? ¿O te podés soltar de esa obligación o responsabilidad para ir a más en tu vida? Da para conversar mucho esto, ¿no es cierto? Da para conversar mucho. Seguimos al segundo punto. David tuvo que enfrentar el gigante del desánimo. Todos tenían miedo. Cuando llegó David al campamento de su propio pueblo, el ambiente no era eufórico, no era un ambiente de victoria, no era un ambiente, dale, vamos a ganar, dale, sí. No, era de miedo y de temor. ¿O no? Y hay veces que estamos rodeados
en un entorno y en un ambiente de miedo y de temor. Yo he compartido, ¿no? Yo soy jefe en una empresa y la empresa siempre pasa por cambios y a veces uno tiene acceso a información o ve las cosas bien o mal, pero lo que yo digo impacta en el ánimo de todos mis colegas en la oficina. Entonces, ¿qué voy a impartir? ¿Una palabra de miedo? Y mirá, ahora nos compran los chinos, andás a ver si la semana que viene tengo un chino encima que me hace trabajar 20 horas por día. ¿Se entiende lo que digo? Entonces, nosotros a veces tenemos que desenvolvernos en un entorno que a veces es negativo totalmente. Mira el país cómo va, mira los negocios cómo va, mira la economía, algunos, mira la iglesia cómo va. Y yo, ¿me sumo al desánimo o tengo una claridad de visión y convicción de lo que es mi llamado y mi sueño y mi Dios como para enfrentar eso de otra manera? David llegó al campamento y todos tenían miedo. Goliat también dijo, me río del ejército de Israel. Los desafío que envíen a uno de sus soldados para pelear conmigo. Y Saúl y el ejército oían el desafío de Goliat y tenían mucho miedo. Y David tenía que luchar para no hacerse eco del miedo. Porque el miedo colectivo influye en mi vida y no me permite quizás alcanzar aquello que yo siento que se puede lograr, que se puede llegar a hacer. Seguimos. Goliat salía todos los días y desafiaba al ejército de israelitas. Decía, ¿por qué están todos en orden de batalla? Elijan a un hombre, mándenlo para pelear conmigo. Si me mata, los filisteos se convertirán en sus esclavos, pero si yo lo mato a él, entonces ustedes se convertirán en esclavos nuestros. Durante 40 días, cada mañana y cada tarde, el campeón filisteo se paseaba dándose aires delante del ejército israelita. Inspiraba miedo. ¿Qué te inspira miedo? ¿Qué estás escuchando en tu vida? Seguimos. Mientras hablaba con sus hermanos Goliat, mientras David hablaba con sus hermanos, Goliat salió del campamento filisteo desafiando como siempre a gritos al ejército israelita. Y David lo oyó y los soldados israelitas veían a Goliat y corrían de miedo. Así que el ambiente y el entorno no solamente era negativo, sino también uno de desaprobación. David, cuando comienza a mostrar interés en salir a pelear, lo retan sus hermanos. Su hermano cuestionaba sus motivos. Si leen bien el texto, dice, ¿a qué venís vos acá? A ver esta batalla, nada más como diciendo, ¿qué estás haciendo acá? Andate a tu casa, sos chico, no tenés nada para aportar. Y David les preguntó, ¿quién recibirá el hombre que mate al filisteo y ponga fin a su desafío contra Israel? Les molestó que David estuviera interesado no solamente en pelear, sino cuál era el botín, cuál era, no el botín, sino la recompensa de ganarle al filisteo. Entonces los hermanos veían, este pibe se está agrandando, se cree que puede, ¿no? Y cuando Eliab, el hermano mayor de David, lo oyó hablar con los hombres, se enojó. ¿Qué estás haciendo aquí? Y si tú tienes un llamado, una vocación, un sueño, los que te rodean, ¿te ayudan o desaprueban? Si estás loco, ¿qué vas a hacer eso? ¿Para qué probar? Jesús tuvo que luchar con su propia familia. En momentos le dijeron, estás loco. Y lo fueron a buscar para llevarlo, porque cuando Jesús comenzó a desarrollar su ministerio, la familia de sangre, en el buen sentido, desaprobaba de lo que Jesús estaba haciendo y se proyectaba a hacer. ¿Tu familia te tira piedras o te ayuda o te alienta en tu proyecto de vida, en tu vocación, en tu sueño para desarrollarlo? ¿Qué estás haciendo acá?, le dice. ¿Qué pasó con esas pocas ovejas que se supone deberías estar cuidando? Conozco tu orgullo y tu engaño, le dicen los hermanos. Solo quieres ver la batalla. ¿Qué hice ahora?, contestó David. Solo hacía una pregunta. Solo hacía una pregunta.
no solamente enfrentó la retención, la demora en su vocación, no solamente tuvo que David enfrentar el entorno negativo de miedo, la desaprobación de su propia familia, sino también la duda de los expertos guerreros si él podía o no pelear contra Goliat. Ustedes recordarán que, aquí dice, el experto dudaba de su habilidad. Lo llevan a Saúl para ver, lo presentan a este jovencito adolescente que se presentaba a pelear contra Goliat. Entonces lo miraba, pero este flaco, ¿qué va a hacer contra Goliat? Y como tenía convicción, a ver si leemos acá, David dice, ¿no? No te preocupes por este filisteo, dijo David a Saúl, yo iré a pelear contra él. No seas ridículo, respondió Saúl. No hay forma en que tú puedas pelear contra este filisteo y ganarle. Eres tan solo un muchacho y él ha sido un hombre de guerra desde su juventud. A veces les ha pasado que usted va y consulta con algún experto, alguien que sabe más que ti, y le cuentas tu sueño y dices, estás loco, no podés. Te falta esto y lo otro. No vas a llegar. Es más, Saúl, para ayudarlo a David, ya que lo veía tan convencido, le ofreció usar su propia armadura. Pero se imaginan, la armadura que pesaba y que dificultaba el movimiento sobre un jovencito, en vez de ayudarlo, lo entorpecía. Y a veces los expertos nos quieren ayudar con tanto consejo y orientación que lo que nos dan, en vez de ayudarnos, nos entorpecen en el desarrollo del sueño y de la confianza que tenemos. ¿O no? ¿Les ha pasado? Y en lugar de animar, desaniman. En lugar de animar, desaniman. Sobre esto podríamos hablar más, pero por una cuestión de tiempo por ahí. Pero quiero que la idea sea clara. Y referentes y expertos en tu vida te están ayudando o están haciéndote dudar de tu capacidad y tus sueños para enfrentar y para superarte y para llegar a lo que Dios tiene para ti. Entonces, ¿cómo derrotar a gigantes? Vamos viendo que hay gigantes, aparte de Goliat en sí mismo, hay gigantes que los tenemos aquí adentro en la mente, ¿no es cierto? Y que nos afectan y nos impiden llegar a ese momento de librar una batalla. ¿Cómo derrotar entonces gigantes? Primero, recuerdo cómo Dios me ayudó en el pasado. Esto es verdad. David recordaba, así maté un león y un oso, y el Señor me salvó del león y del oso, y también me salvará del filisteo. Era el razonamiento mental que hacía David frente al peligro, frente al desafío de enfrentar a Goliat. Y quizás tú tengas un desafío muy grande, pero puedes ir para atrás en tu vida y comprobar que Dios te ayudó en otro momento y que saliste airoso, que superaste, que ganaste algo. Y si Dios lo hizo en ese momento, ¿por qué no lo va a hacer hoy de nuevo? ¿O no? Y creo que todos tenemos algún testimonio donde hemos puesto a Dios a prueba, hemos comprobado la fidelidad, el poder, la presencia de Dios en nuestra vida y Él nos sacó. Entonces, ¿por qué hoy no nos va a sacar de nuevo y proyectarnos hacia adelante? Y David tenía esa convicción. No se dejaba llenar por el entorno, sino que pensaba dentro de sí cuáles son las cosas que Dios ya ha hecho en mi vida. Y yo sé que son verdad porque lo he comprobado y lo he vivido. En segundo lugar, uso las herramientas que Dios me ha dado. A veces uno se quiere llenar de un montón de consejos, herramientas y cosas que no son propias. David le ofrecieron ponerse toda la armadura de Saúl para salir a pelear a Goliat. Era la armadura de Saúl, no era lo que David tenía por costumbre usar. Y dice, Saúl vistió a David con su propia ropa.
David le dijo, no puedo pelear con tanta cosa, no estoy acostumbrado. Así que se lo quitó y puso las 5 piedras en su bolsa de pastor, tomó su honda y salió a enfrentar al filisteo. Y a veces en la vida tenemos que salir con lo que tenemos y sabemos que nos resulta cómodo y con eso salimos a pelear, con eso salimos a actuar, con eso salimos en fe y en confianza con el Señor, sea mucho o sea poco. Pero David usó lo que él conocía, había comprobado, había usado ya y con eso salió a pelear. Y nosotros todos tenemos recursos que hemos ido adquiriendo, acumulando en la vida por experiencia, por formación, por enseñanza, por muchas cosas. Bueno, usemos lo que ya tenemos, no esperemos al día en que estemos perfectamente capacitados para algo que nunca va a llegar. Hay gente, yo conozco gente que vive haciendo cursos y cursos y cursos para ministrar o trabajar en un ministerio en la iglesia. Y es buena la capacitación, pero llega un momento en que tenés que usar lo que ya tenés, porque no te apoyás solamente en ese recurso, sino en el Dios que usa el recurso que tú tienes y tú pones a disposición de Dios. Y David dijo, no, esto no me sirve a mí. Yo voy a usar lo que sé usar, que es la honda y la piedra, y con eso basta. Y hermano, no pierda tiempo, use lo que Dios ya puso en tu vida, úsalo para el Señor, úsalo para su reino, úsalo para desarrollar tu vida, tu vocación, tus talentos. Lo que Dios ha puesto en ti, úsalo. ¿Por qué esperar? Mi deseo es, por ejemplo, ¿no?, que en base a lo que las damas, le voy a decir una cosa súper peligrosa, ¿no es cierto?, han vivido un fin de semana espléndido. Han descubierto, han vivido. Bueno, ahora con todo eso que se ha despertado adentro, hay que usarlo y proyectarse, a servir, a ministrar. A mí me ha encantado, estoy seguro con Deli también, ¿no? En este año hemos hecho el seminario de extensión, aquí en la iglesia del seminario, ¿no?, haciendo las materias. Y durante el seminario, en momentos claves, cada participante tenía que venir y exponer y enseñar a los demás alumnos la parte de la materia que le tocaba. Y yo, qué bendición, qué capacidad que tiene la gente para enseñar, no solamente recibir y acumular o preparar una prueba, sino también comunicar y dar, multiplicar lo que yo ya tengo en mí. Y hermanos, ¿por qué no usar lo que tú ya tienes para gloria de Dios? ¿Qué estás esperando? ¿Ser el experto, ser el doctor en teología o el maestro en música para venir y ayudar con la voz, con la música, con la guitarra? ¿O en la calle sirviendo o ayudando a personas o a familias en necesidad? ¿Por qué no usas lo que ya tienes en el nombre del Señor? Y David usó lo que ya tenía. Si esperas condiciones perfectas, nunca realizarás nada. Y la autoexigencia para algunas cosas nos sirve, pero para otras cosas nos entierra y no nos permite llegar a todo aquello que yo tengo para hacer y para dar. ¿Cómo derrotar a los gigantes? En tercer lugar, ignoro los que derrumban los sueños, porque siempre vas a tener alrededor tuyo quienes te tiran abajo, quienes derrumban o pinchan tus sueños. Y si tú tienes la convicción de que Dios te ha llamado y te ha dotado para algo en la vida, persigue tu sueño. No te dejes derrotar por los que critican, por los que infunden miedo, por los que quizás son amargados y fracasados y nunca se han animado a proyectarse. ¿Tienes un matrimonio en dificultad? Bueno, con lo que tienes pelea para ser feliz. ¿Tienes problemas familiares con hijos? Bueno, usemos los recursos que Dios nos da para ir adelante. Tenemos, para trabajar en nuestro negocio, en nuestro comercio como empleado, bueno, usemos las cosas que Dios nos ha dado para proyectarnos a más en el Señor. No nos dejemos vencer por los que nos quieren pinchar los globos. ¿A quién estás escuchando? ¿A los que te animan o a los que te derrotan? Porque hay de los dos en la vida.
Y hay que elegir con quién me junto, quién me anima o quién me tira para abajo. David se alarmó, pues la tropa hablaba de apedrearlo, pero cobró ánimo, puso su confianza en Dios. Esta es otra situación en la vida de David, más adelante en su vida, ¿no? Pero David no escuchó lo que decían los demás, sino que puso su confianza en el Señor. Y en en cuarto y último lugar, espero que Dios me ayude para su gloria. Y este es el secreto de la vida y la espiritualidad de David. En un momento clave dice, ahí en 1 Samuel 17, 45 al 47, David le respondió al filisteo, porque el filisteo se burló de él. Cuando vio el chico, el adolescente que venía a pelearlo, se mató de risa y comenzó a burlarse de él. ¿Pero qué es esto? ¿Qué me mandan? Se sentía ofendido Goliat que se viniera un adolescente a pelearlo. Y se burló y todo lo demás. Y David le respondió al filisteo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina, pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor de los ejércitos celestiales, y hoy el Señor te conquistará. ¿Tienes esa confianza? Yo esta semana lo que hice y les animo, usted mire este texto y cambie el nombre del gigante. No es Goliat, es otra cosa. Entonces le pone, reescribe este texto y dice, tú o tal situación, o es tu jefe, espero que no, vienes contra mí con amenazas, con que te voy a echar, no importa. Pero yo vengo contra ti en el nombre del Señor. En el nombre del Señor. Y hoy declaro victoria. Hoy declaro victoria en el Señor. ¿Podemos hacer eso? Digamos, ¿este es un lindo cuento para escuela dominical o es un cuento para ayudarnos a vivir mejor y lograrnos en la vida, en los planes y los propósitos de Dios? Que no sea una historia interesante, que sea un desafío para vencer los gigantes, los otros gigantes que tenemos adentro, ¿verdad? Y así salir airoso en el nombre del Señor. Y todo el mundo sabrá que hay un Dios, dice David. Todos sabrán que el Señor rescata a su pueblo, pero no con espada ni con lanza. Esta batalla es del Señor y los entregará a ustedes en nuestras manos. Y hay batallas que son nuestras, pero hay batallas que son del Señor. Por más que uno pelee, no conquista. Y uno tiene que aprender también a ver las situaciones de vida como batallas en las cuales se involucra Dios en nuestra vida. Y nos guía, y nos ayuda, y nos da victorias. Y que esta sea nuestra experiencia, ¿no? Que esta sea nuestra experiencia, que podamos conquistar gigantes. Aquí termina la lección de hoy. Da para pensar, ¿no? Y para aquellos que, podemos seguir en la semana, tenemos oportunidad de dialogar un poco más en los pequeños grupos. Pero Dios quiera que nos dé victorias, que conozcamos la presencia de Dios en nuestras vidas, que Dios es un Dios fuerte, Dios es un Dios poderoso, que existe y que está al lado nuestro, y que podemos no huir con temor, sino enfrentar con confianza las cosas que tenemos que enfrentar en la vida y atacarlas con ánimo, con certeza y con convicción, porque la batalla es del Señor. Amén. Vamos a orar. Amado Dios y Padre Celestial, te damos gracias porque tú nos llamas a una vida de triunfo. Y Padre, tú sabes los gigantes que circulan en esta noche, en este lugar. Cada uno tenemos nuestros gigantes, quizás no exteriores, sino interiores, para vencer y superar. Y yo te pido, Señor Jesús, que, tú nos hables al corazón, que nos ayudes a enfrentar, que nos ayudes a no huir, sino a entregar
estas batallas a ti, a usar los recursos que ya tenemos en nuestra vida que tú nos has dado y usarlos como lo hizo David, con confianza, sabiendo que tú darás la victoria. Señor Jesús, yo te pido que, tú toques nuestros corazones, que nos ayudes a seguir meditando en esto que hemos presentado hoy, Señor. Que tu palabra sea viva y eficaz en nuestra vida y que podamos contar en nuestra vida y a través de nuestra vida las victorias que solo tú nos puedes dar. Padre, bendigo esta iglesia en el nombre de Jesús, a cada persona, a cada familia. Y Señor, esperamos en ti, recibimos de ti la gracia, el amor y el poder que tú quieres entregarnos. Y Padre, si hay alguien en esta noche que aún no ha entregado su corazón a Cristo, que tenga oportunidad para hacerlo, abriendo su mente y corazón, entregando su vida y confiar en ti, hoy y para siempre. Y oramos todo esto dándote gracias en el nombre de Jesús. Amén, Señor.